Hola, buen día familia Renuevo, buen día iglesia y también te saludo a ti que nos estás viendo tal vez desde tu celular, a través de YouTube, a través de alguna de nuestras redes sociales. Es un gusto poder saludarte, es un gusto poder estar con ustedes hermanos compartiendo la palabra de Dios. Hoy iniciamos una nueva serie y pues bueno, como ustedes ya sabrán, hemos pasado un huracán aquí en La Paz y pues hemos cambiado entonces de locación porque ahorita en mi casa todavía no hay luz y estoy tal vez en la casa de algunos de ustedes también estén pasando por lo mismo, así que bueno, espero que este mensaje pueda alcanzarlos donde quiera que estén y vamos a juntos estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a hacer una introducción en el libro de Hechos y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros a través de este libro. Vamos a ver un poco acerca de los temas generales, un poco solamente, y para poder introducirnos en el libro, comenzar a estudiar juntos y espero que podamos pasar un tiempo agradable. Para quienes no me conocen, mi nombre es Néstor Carrillo, soy pastor de la iglesia Renuevo La Paz y hoy tengo el gusto de compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que vamos a ir al libro de Hechos, vamos a comenzar obviamente en el capítulo 1, vamos a leer los primeros 5 versículos. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 5. Voy a estar leyendo la versión Reina Valera 1960 y dice así. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, como se podrán dar cuenta, en esta ocasión no estamos pasando los versículos. Ahorita estoy grabando desde la computadora de la iglesia. Aquí no tengo un programa de edición, así que los voy a invitar a estar usando sus Biblias cuando estemos leyendo estos versículos. Pueden pausarle al video si quieren para tener chance de buscarlo y pueden ir subrayando lo que ustedes consideren que es importante. Así que bueno, comenzamos entonces con el libro de Hechos. El libro de Hechos fue escrito por Lucas, quien también escribió el Evangelio de Lucas. Por eso comienza diciendo, en el primer tratado, oh Teófilo, que el primer tratado hace referencia al Evangelio de Lucas. Y ahora estamos leyendo Hechos, que lo escribió el mismo autor. Y Lucas está dirigiendo a Teófilo, quien pudo haber sido un oficial romano o alguien tal vez en algún puesto de autoridad. Hay quienes piensan que tal vez Teófilo es simbólico, ya que la palabra o el nombre Teófilo significa amante de Dios y que tal vez está usado de manera simbólica. Sin embargo, vamos a quedarnos con lo que ha sido común en la interpretación de hacia quién va dirigida la carta, hacia Teófilo. Y, y vemos que entonces Lucas, que es por el nombre, creemos que es griego, y está dirigiéndose a otra persona que probablemente era un oficial o una persona en autoridad, y está relatando acerca de los acontecimientos en el primer tratado, acerca del Evangelio, acerca de Jesús, lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y ahora en este libro de Hechos pues Lucas va a comenzar a relatar, o más bien creo que lo que vamos a ver en el libro de Hechos es cómo Lucas busca conectar el ministerio y la persona de Jesús con la actividad y la naturaleza de la iglesia cristiana que estaba revolucionando el mundo, hablando obviamente ya años después. Obviamente el libro de Hechos creemos que fue terminado, o por lo menos los acontecimientos del libro de Hechos terminan aproximadamente en el año 60-61 después de Cristo. Entonces, Lucas ha recopilado alguna información acerca de la historia de la iglesia, aunque es importante recordar que Lucas no está redactando toda la historia de la iglesia, se está centrando en algunas personas clave. En la primera parte vemos que se centra en el nacimiento de la iglesia, se centra un poco en Esteban, después el enfoque pasa a Pedro y después el enfoque es Pablo. Entonces, creo que es importante recordar que Lucas no está haciendo como un reporte o una crónica de la historia de toda la iglesia primitiva, sino que está centrándose en algunos eventos. Obviamente,
hay cosas que no registra, hay actividades de ciertos apóstoles que no encontramos registrada en el libro de Hechos, entonces es algo que considerar. El libro pretende responder algunas preguntas acerca de la relación entre Jesús, sus enseñanzas y la realidad actual de la iglesia. La realidad actual, hablamos de la realidad actual que era para ellos en ese entonces, para Lucas o para Teófilo, la realidad de la iglesia, lo que estaba pasando con la iglesia, que estaban pasando muchas cosas con la iglesia. La iglesia estaba revolucionando el mundo antiguo, había muchas cosas nuevas sucediendo, había cosas que para algunos eran ofensivas, había en ocasiones algunos de los líderes cristianos fueron arrestados, fueron acusados, fueron apedreados. La iglesia primitiva estuvo rodeada de conflicto por su naturaleza y por la actividad de Dios en ese entonces. Y vamos a ver todo esto en el libro de Hechos. Y lo que probablemente Lucas estaba tratando de hacer en este libro era de alguna manera explicarle a Teófilo cómo se conectaba las enseñanzas y la persona de Jesús con lo que estaba sucediendo con la iglesia en ese tiempo. Y nos va a permitir a nosotros también echar un vistazo de esa manera. Estaba recordando una frase que escribí hace un tiempo que decía: las buenas noticias de Jesús no son como un libro que añadimos a nuestra biblioteca, sino que son como recibir un librero nuevo que nos desafía a reacomodar todo lo demás. Una vez más lo voy a repetir: las buenas noticias de Jesús no son como recibir un libro nuevo y añadirlo a la biblioteca, sino es más bien como recibir un librero nuevo, el cual te forza a reacomodar todo lo demás. Y eso es lo que estaba pasando en el primer siglo con la iglesia. La manera en la que la iglesia comienza a vivir, la manera en la que el Espíritu Santo comienza a moverse, las cosas que la primera iglesia comenzó a hacer, la manera en la que los apóstoles estaban de alguna manera reinterpretando las escrituras y aplicándolas a Jesús. Para muchos era algo nuevo, para muchos era algo que sonaba ofensivo, o para muchos simplemente era algo que desafiaba la manera en la que habían visto ciertas escrituras hasta el momento. Entonces, es complicado. Si nos metiéramos en la mente de una persona judía o griega en aquel tiempo, cuando veían a la iglesia era algo extraño, era algo nuevo, era algo que estaba causando una revolución. El Espíritu Santo viene y comienza una obra totalmente nueva. Era tan radical que la iglesia enfrentó diversos desafíos desde su inicio, conflictos internos desde su inicio, ciertas complicaciones en la organización desde su inicio. Entonces la iglesia estaba rodeada de conflicto. Imaginen de pronto personas de distintos idiomas, culturas y trasfondos comienzan a formar una comunidad. Era algo totalmente ridículo en aquellos tiempos, el romper todas esas barreras y de repente ver una comunidad conformada por personas tan distintas, de distintos trasfondos, con distintas culturas, de distintos idiomas, de distintas ideologías, de distintas religiones, de distintas filosofías. La iglesia era otra cosa. Y más tarde el Espíritu Santo comenzaría a añadir personas no judías a la comunidad de seguidores de Jesús, lo cual crearía desafíos todavía más grandes y conflictos, vamos a decir conflictos más grandes, que la iglesia en su momento tuvo que lidiar con eso, tuvo que dejar que el Espíritu Santo los guiara para ver qué era todo eso que Dios estaba haciendo. Y supongo que era algo bien emocionante ver lo que Dios estaba haciendo y ver cosas nuevas que estaban sucediendo y decir, ok, esto nunca se había visto antes, esto es algo que no esperábamos, que Dios hiciera. ¿Cómo vamos a responder? ¿Vamos a seguir lo que Dios nos está diciendo? ¿Vamos a seguir lo que estamos viendo que el Espíritu está haciendo? ¿O vamos a detenerlo? ¿O qué está pasando? Y yo creo que en muchas ocasiones los apóstoles se encontraron en esta situación. Hay momentos en que tienen que reunirse juntos para tomar decisiones, para hacer preguntas de qué es lo que está pasando, qué es lo que el Espíritu está haciendo y cómo nosotros podemos dejar
y unirnos a lo que el Espíritu está haciendo. Y creo que a través de ver todas estas historias o ver todos estos conflictos, ver todos estos desafíos y ver cómo los primeros cristianos se enfrentaron todo esto y cómo finalmente seguían lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, creo que nos va a ayudar a nosotros a sacar a Dios, sacar al Espíritu Santo de la caja a la que lo hemos metido y comenzar a conocer a ese Dios indomable que hace cosas que a lo mejor nosotros no esperábamos, alcanza a personas que a lo mejor nosotros no alcanzaríamos y está dispuesto a ir a lugares donde nosotros no iríamos y decir, ok, Señor, ¿qué hacemos ahora con todo esto? Y no recuerdo dónde leí esto, pero recuerdo que leí una persona que describía a la iglesia como un hermoso desorden. Y yo sé que para muchos suena raro, ¿no? Describir a la iglesia como un hermoso desorden. Pero creo que es una descripción que aplica perfectamente a la iglesia del primer siglo. Era un hermoso desorden, porque aunque había todos estos conflictos y todos estos desafíos, eran desafíos que nacían de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Eran desafíos que nacían del movimiento radical del Espíritu Santo. Eran desafíos que nacían del simple hecho de tener personas tan distintas en una misma comunidad. Y era obvio que vinieran esos desafíos, era obvio que hubiera esos conflictos, era obvio que de repente surgieran necesidades que antes nunca nadie tuvo que preocuparse. Era obvio, y por eso es un hermoso desorden, porque nace de la obra del Espíritu, no nace del pecado, no nace simplemente del roce de caracteres, sino que nace de la obra del Espíritu Santo, del hecho de una nueva comunidad formándose de personas sumamente diferentes y de la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo estaba haciendo. Y creo que la descripción de un hermoso desorden no solamente debería aplicar a la iglesia primitiva, creo que incluso debería aplicar a la iglesia de hoy en día. Esta descripción hace alusión a la diversidad de personas que Dios comenzó a añadir a su iglesia. No eran todos iguales. Y pienso que si no podemos describirnos actualmente como un hermoso desorden, probablemente deberíamos dudar un poco si estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Si no somos un hermoso desorden de personas distintas, de personas de diferentes trasfondos sociales y culturales, si no estamos enfrentando esos conflictos, estas preguntas de ver al Espíritu Santo moviéndonos en una dirección que nosotros nunca pensamos que nos movería, creo que sí deberíamos considerar, ¿en realidad estamos siendo movidos por el Espíritu Santo? ¿O hemos adoptado tal vez una cultura o una vida de iglesia que es cómoda, que solamente se dedica a mantener a quienes estamos o a alcanzar a personas que son similares a nosotros, tal vez, o personas que nos gustaría que estuvieran en nuestra iglesia, y tal vez nuestra cultura de iglesia tal vez no nos lleva a alcanzar personas que a lo mejor nunca pensaríamos que formaran parte de la comunidad de la iglesia? No sé, son esas preguntas que me surgieron cuando estaba estudiando para este mensaje y ver un poco de la manera general de cómo el Espíritu Santo se movía en el libro de Hechos y las cosas nuevas que comenzó a hacer, y cómo en muchas ocasiones los discípulos se enfrentaron a los desafíos del Espíritu Santo, moviéndolos a ir con personas que ellos nunca se imaginarían ir, a lugares a los que ellos nunca se imaginaron estar, o haciendo cosas que ellos nunca se imaginaron hacer. Y creo que sería emocionante poder ser movidos de esa manera por el Espíritu Santo en la actualidad, y que podamos adoptar esa descripción y podamos adoptar tal vez la idea y el deseo de querer ser un hermoso desorden. Obviamente sería sumamente difícil, traería muchos desafíos, pero creo que el Espíritu Santo nos llama a hacer un hermoso desorden. Si una iglesia constantemente está recibiendo personas nuevas, personas que vienen lastimadas, personas que vienen de diferentes trasfondos sociales, culturales, personas que vienen lidiando con diferentes pecados, con diferentes ídolos, creo que si la iglesia si el Espíritu está constantemente añadiendo personas hacia la iglesia,
vamos a llegar a ser un hermoso desorden y vamos a enfrentar esos desafíos de, de cómo amarnos unos a otros en medio de la diversidad, amarnos unos a otros en medio de las dificultades, en medio de las diferencias, en medio de las heridas que causan nuestros propios pecados. Y eh, creo que de alguna manera el Espíritu Santo quiere llevarnos a eso. Creo que Dios quiere llevarnos a hacer un hermoso desorden. Y el libro de Hechos nos va a permitir recordar qué fue aquello que encendió a la iglesia primitiva para poder, en poder, perdón, y cómo podemos dejar que haga lo mismo con nosotros el día de hoy. Sigamos leyendo en Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 5. Vamos a leer otra vez porque de hecho ya lo leímos. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si nos preguntáramos, ¿qué hizo Jesús antes de ascender al cielo? ¿Qué hizo Jesús antes de irse, antes de ser elevado al cielo e irse a la diestra de Dios? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Aquí tenemos la pregunta respondida. Primero dio instrucciones o mandamientos a sus discípulos a través del Espíritu Santo. Y es bien interesante porque el libro de Hechos va a comenzar a introducirnos a esta realidad de cómo la primera iglesia era movida por el Espíritu Santo, y vemos cómo incluso Jesús mismo nos da ese ejemplo y nos da ese modelo, que a pesar de tener toda la autoridad, que a pesar de tener todo el conocimiento, todavía para dejarnos un modelo, Él se sometía a la dirección del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo dio instrucciones a sus discípulos. Y en los evangelios encontramos que una de estas instrucciones principales era el enviar a sus discípulos. En Juan, por ejemplo, Jesús les dice a sus discípulos: así como el Padre me envió, yo los envío. ¿Qué más hizo Jesús? Dice, se presentó resucitado ante sus discípulos con pruebas que no se pueden negar. Y la resurrección de Jesús se convirtió en un pilar importante en la predicación de los apóstoles. Jesús resucitado fue de alguna manera lo que los apóstoles predicaban, lo que Pablo incluso predicaba a los gentiles. Jesús resucitó, así que Dios lo ha confirmado como el juez de vivos y muertos. ¿Qué más hizo Jesús? Les habló acerca del reino de Dios. Y es bien interesante porque el mensaje de Jesús durante su ministerio público fue centrado en el reino de Dios, y después de resucitar, antes de ascender, ese sigue siendo el tema principal de Jesús: el reino de Dios. ¿Qué más? Jesús les dijo que esperaran la promesa del Espíritu Santo. Una vez más tenemos este tema principal, que esperaran la promesa del Espíritu Santo. Los discípulos ya habían terminado 3 años en el seminario de Jesús, podemos decirlo así. Habían sido enseñados por Jesús acerca del reino de Dios. Habían estado con Jesús desde su bautismo y eran testigos de su resurrección. ¿Qué más podrían necesitar? Ya tenían el conocimiento, tenían las credenciales, tenían la preparación, habían estado con Jesús, tenían toda la información, tenían de alguna manera el respeto de las demás personas, tenían la aprobación de que ellos habían estado con Jesús. Si tuvieran un Twitter, tendrían ahí la palomita. Si tuvieran un YouTube, tendrían la palomita, ¿no? De que son realmente ellos los discípulos de Jesús. ¿Qué más necesitaban? Y nos dice Jesús, o les dice Jesús a ellos, que esperen la promesa del Padre, la cual Él les habló, y se refería al Espíritu Santo. Esperen la llegada del Espíritu Santo. Necesitaban esperar la promesa del Espíritu Santo. Y esto nos habla, hermanos, de la naturaleza de la iglesia. No es acerca de información, no es acerca de conocimiento, no es acerca de organización. La iglesia es una obra divina a través del Espíritu Santo. Así que ante esa realidad, los discípulos debían hacer algo tan sencillo como esperar. Ellos debían esperar. Jesús no les dijo: produzcan
la llegada del Espíritu Santo. Jesús no les dijo, creen esto, creen la obra del Espíritu Santo. Jesús les dijo, esperen al Espíritu Santo. Ellos no podían apresurar o crear la obra del Espíritu Santo. En esta ocasión debían esperar. En otras ocasiones debían simplemente escuchar y ser guiados. En otras ocasiones debían ir. En otras ocasiones eran interrumpidos por el Espíritu Santo. En otras ocasiones el Espíritu Santo les impedía llegar a ciertos lugares. En otras ocasiones el Espíritu Santo ponía palabras en sus bocas para que predicaran. Y vemos entonces a estos discípulos guiados y movidos por el Espíritu Santo. Y hermanos, para nosotros en la actualidad, la realidad es similar. Debemos ser movidos por el Espíritu Santo. Nuestras vidas tienen que ser movidas por el Espíritu Santo. La información es muy buena, la organización es súper buena. Todas las cosas que tenemos actualmente son muy buenas. Los programas, los lugares son muy buenos. Pero debemos recordar, hermanos, que lo que nos hace realmente ser iglesia y lo que nos hace ser movidos como iglesia es el Espíritu Santo. Es algo que vamos a comenzar a ver a través del libro de Hechos, una dependencia constante del Espíritu Santo. Y es algo a lo que Dios nos va a estar guiando, hermanos, a una dependencia constante del Espíritu Santo, una guía constante del Espíritu. Me gusta mucho la descripción de Erwin McManus en uno de sus libros, porque él llama a los primeros discípulos los hijos del viento. Y porque el viento es un elemento comúnmente relacionado con el Espíritu Santo. Si recordamos la historia de Nicodemo, si recordamos cómo fue el día de Pentecostés, que en medio de un viento fuerte, Dios repartió lenguas como de fuego. Y el viento es algo siempre relacionado con el mover del Espíritu Santo. Y así tenemos que ser nosotros como los hijos del viento y ser movidos constantemente por el Espíritu Santo. Si avanzamos al versículo 6, encontramos una pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. En Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús había cumplido muchas profecías acerca del Mesías, pero para la mente judía el Mesías vendría como un rey conquistador, como un líder militar que no solamente traería una renovación espiritual, sino que traería la restauración del reino de Israel, devolviéndole a Israel su tierra, haciéndolos un solo reino, no dos reinos como eran antes, y estableciendo un rey de la descendencia de David que reinaría con paz y justicia. Jesús había satisfecho muchas profecías, pero esta profecía o esta promesa quedaba todavía sin cumplirse como muchos judíos esperaban. Y la pregunta de los discípulos es, Jesús, ¿harás esto en este tiempo? ¿Restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y Jesús no los regaña por preguntar eso, pero sí les dice que no les correspondía a ellos saber el tiempo del cumplimiento de esta promesa. Y después la manera en la que Jesús responde nos da un poco de información acerca de probablemente cuál era la razón por la cual los discípulos estaban preguntando esto. Y la respuesta de Jesús nos dice un poco. Jesús no restauraría el reino de Israel en ese tiempo, pero otorgaría a sus discípulos otra clase de poder u autoridad. ¿Qué era lo que había en la mente de los discípulos cuando hicieron estas preguntas? Vamos a leer por lo menos 3 pasajes que nos hablan acerca de la profecía del Mesías, y probablemente esos pasajes estaban en la mente de los discípulos cuando hicieron esta pregunta a Jesús. Jeremías 23 del 5 al 8. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, y ese será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, de todas las tierras, a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Ezequiel 36, 24 y 27.
Ezequiel 36 del 24 al 27. Y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su país. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Y finalmente Ezequiel 37, 21 al 22. Ezequiel 37, 21 al 22 dice así: y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. No sé si notaste algo en esos versículos, pero hay algunas cosas en común que me resaltan cuando veo este versículo y lo comparo con Hechos capítulo 1, versículo 8, o la pregunta de los discípulos y la respuesta de Jesús. Porque la profecía acerca de la restauración del reino menciona cómo Dios recogerá de todas las naciones y los traerá a la tierra de Israel. Y me resulta muy interesante por lo que Jesús dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y dice esto: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me resulta interesante porque la profecía de la restauración de Israel tiene que ver con recoger a los judíos de todas las naciones y traerlos a Jerusalén y restaurar su reino. Pero ahora en este momento, Jesús no estaba cumpliendo esta parte de la profecía. Ahora en este tiempo Jesús los estaba enviando a ellos, a otras naciones. Los estaba enviando no solamente a Jerusalén, sino a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús ahora los estaba enviando. Sí, iba a haber un momento para la restauración, pero ahora Jesús estaba enviándolos con poder y con autoridad. Tal vez no era la autoridad que ellos esperaban, la autoridad que vendría de la restauración del reino de Israel, pero era la autoridad que le había sido concedida a Jesús. Entonces, es algo que me resultó muy interesante acerca de esto, que ahora era el tiempo de ser enviados. Hermanos, Dios ha dado poder a la iglesia. Dios nos dice que seríamos sus testigos. Jesús nos dice que seríamos sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es bien interesante porque a través del libro de Hechos vamos a ver este esquema. Vamos a ver cómo vamos de acontecimientos sucediendo en Jerusalén, después vamos a ir a acontecimientos sucediendo en Judea, después en Samaria y después hasta lo último de la tierra, o por lo menos en lo que en aquel tiempo podría considerarse lo último de la tierra. Y es la manera en la que Dios nos envía. Dios nos envía no solamente en donde estamos, Dios nos envía para ir más allá todavía, fuera de nuestra zona de confort, fuera de lo que es nuestra localidad. Dios nos envía también a Samaria, que para los judíos era un lugar relacionado con personas que podríamos decir indeseables, porque eran considerados judíos mestizos o judíos mezclados con otras culturas, que para ellos eso era algo no bueno. No era bueno para ellos, no era un orgullo para los judíos mezclarse con otras naciones. Entonces había este estigma entre judíos y samaritanos, pero aquí Jesús les está diciendo: y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No hay barrera, no hay frontera a la que Jesús no esté enviando a sus discípulos. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo va a ir llevando a los primeros discípulos a ir a todos estos lugares hasta llegar a lo último de la tierra. Hermanos, Dios ha dado poder a la iglesia. Y Dios nos está enviando. Jesús nos ha enviado para ser testigos. Y me gustaría que ahora, comenzando esta serie, comencemos a pensar de esta manera. Comencemos a pensar cómo es que el Espíritu Santo quiere guiarnos, cómo es que el Espíritu Santo quiere movernos, no solamente donde ya estamos, sino un poco más allá, a lo que es nuestra Judea, cómo quiere enviarnos a Samaria,
Es decir, a lugares a donde tal vez no pensamos ir, a lugares que tal vez están fuera de nuestra zona de confort, lugares que tal vez pensamos, no me gustaría ir ahí, pero si el Espíritu Santo me lleva, si Dios me envía, voy a ir. O a personas que tal vez tú digas, o personas que incluso consideremos, "Ay, no sé cómo me siento yendo a estas personas, pero si Dios me envía, yo voy". Que es parte de lo que vamos a ver en el libro de Hechos. Y vamos a ser desafiados a todo esto. Así que me gustaría que comenzáramos a buscar a Dios en oración. Y me gustaría que comenzáramos esta serie y los siguientes domingos orando y diciéndole a Dios, Señor, quiero ser movido por tu Espíritu Santo. Quiero ser movido por ti. Que donde tú me guíes, yo vaya. A la persona que tú me guíes, que yo vaya. Quiero ser movido por ti, no quiero ser movido por tradición, no quiero ser movido solamente por conocimiento. Quiero ser libre para seguirte a donde quiera que tú vayas. Así que tengamos esta disposición en nuestro corazón. Vamos a ver precisamente esta disposición o este esquema en el libro de Hechos, como lo había dicho. Y vamos a ver a los discípulos yendo, a la iglesia enfrentando conflictos, enfrentando desafíos. Y déjenme decirles, hermanos, que Dios nos está moviendo a nuevos desafíos que vamos a comenzar a ver. Vamos a aprovechar esta serie en el libro de Hechos para comenzar a preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo quieres que seamos iglesia en este tiempo? ¿A dónde quieres llevarnos? ¿Y cómo podemos ser una iglesia tan libre y dirigida por tu Espíritu Santo, de tal manera que nada pueda detenernos, de tal manera que podamos seguirte a donde quiera que tú vayas? Y es lo que vamos a estar viendo en esas semanas, así que preparémonos. Déjame orar por ti. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque quieres recordarnos, Señor, lo que significa ser una iglesia movida por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, y te pido que tú puedas encender nuestros corazones con poder, con pasión. Padre, permítenos comenzar en nuestra vida a buscarte de todo corazón a cada momento. Permítenos, Señor, buscar tu rostro, estar con corazones dispuestos para que tú nos muevas, para que tú nos dirijas, y estar dispuestos, Padre, a ser hijos del viento, Señor, a ser movidos por tu Espíritu Santo a donde tú quieras enviarnos. Te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga mucho, hermanos, y nos vemos la próxima semana.